Majón, ora a tu casa en Israel. Vamos a estudiar, preparándonos para Yatré, la perashá de esta semana. Y vamos a contar una historia nueva. Se llama la ciudad de los pozos. Esta ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Esa es la diferencia entre pozo y pozo. ¿Está bien? El lugar donde estaba cada pozo y cómo se abría al exterior. Habían pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol, de metales preciosos. Habían pozos humildes de ladrillo y madera y algunos otros más pobres con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado. Se hablaban por la parte de afuera. Un día llegó a la ciudad una moda que se puso de moda, que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se aprecie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino lo importante es el contenido. Muy bien, así fue como los pozos entonces empezaron a decir, entonces no es lo que tiene que hacerlo de adentro. Suena lindo, ¿no? Pero los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de cosas, de monedas de oro y piedra, porque dijeron que lo más importante era lo que tenían adentro. Otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola, sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. O sea que cada uno, lo importante no era lo exterior, lo interior, sí, pero acá lo interior lo agarraron por el tema de qué contenía el pozo. Y lo que está conteniendo cada pozo son cosas materiales. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior, porque ya no les cabía nada más. Algunos de ellos, fue el primero, en lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad. ¿Pero cómo aumentó la capacidad? Ensanchándose, se ensanchaba y ahora tenía más contenido para agregar. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Entonces todos los pozos dijeron, vamos a ensancharnos. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. O sea, se abren, se ensanchan, pero a los costados, ¿no? Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes, porque se iba a juntar un pozo con otro. Y cada uno perdería su identidad. Entonces cada uno no iba a hacer lo que era él. Quizá a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer. Pero ¿cómo crece un pozo? No a lo ancho, sino hacia lo profundo. Y de esa manera puede crecer. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Tenía un montón de cosas y al tener tantas cosas le costaba meterse adentro. Si quería ser más profundo, debería vaciarse de su contenido. Pero vaciarse de su contenido era deshacerse de todo lo que tenía. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones materiales, ¿no? El pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Él sacó todo y todos los otros pozos agarraron lo que él agarró, lo que él soltó. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa.
adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Porque nosotros hablamos siempre de pozos, pero no dijimos que ya tenían agua. Encontró de repente agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último, sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el Vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el Vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del Vergel, pero abandonaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo deberían vaciarse. O sea, nadie quería vaciarse de lo que tiene, del mundo del tener. Pero el único que se arriesgó y se vació pudo llegar al agua. La metáfora es muy buena. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo. Se arriesgó del vacío y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua. Y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. Ahora tenemos 2 oasis. Qué lindo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba. Pero por ahora, cuanto más agua saco, más aguas hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los 2 pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismo era la misma agua. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno también inundaba la profundidad del otro. Entonces, estos 2 pozos se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, de la parte de arriba, sino, que era superficialmente, sería lo superficial, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Ahora se unían, pero por lo interior, por lo profundo, por lo más, el contenido verdadero. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Revisamos la última frase porque es muy profunda. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. O sea, acá hay una comunicación profunda de personas que se unen. Vamos a la metáfora. La metáfora acá son pozos, pero serían como seres humanos. Está lo material, que a veces estamos conectados por lo material y es algo muy superficial. Pero hay personas que buscan el interior, que buscan lo profundo, que buscan el idealismo, que buscan el objetivo de la vida, que buscan el sentido, que buscan los valores, que buscan la Torá. Y cuando hay un diálogo entre ese grupo de personas es mucho más profundo, porque están hablando de cosas de lo que más te eleva como persona. Pero para llegar a ese nivel tenés que vaciarte de contenidos, porque si estás lleno de mundo material en tu cabeza, no podés hablar de cosas espirituales, porque le hablas de cosas espirituales y el otro no te escucha. Y buscan en lo profundo de su ser lo que tienen para dar, porque cuando más conoces lo profundo, te das cuenta que viniste a este mundo con una función como socio de Akadosh Baruj Hu, y Dios es todo dar, Hashem es todo dar, y una persona también ahí se acostumbra a dar. Muy lindo cuento, espero que les haya gustado.